Es que esta ley está hecha para asesinar al periodismo, especialmente el periodismo de investigación. ¿Qué es lo que caracteriza a una ONG que ha vivido por tantos años sin ser correctamente fiscalizada? Pues lágrimas disfrazadas en videitos institucionales. ¿Pero por qué nos afecta tanto la modificación de la ley de creación APSI número 27692, la famosa ley anti-ONG? A propósito de la ley de ONGs contra las ONGs, la ley de la venganza contra las ONGs, también dejar sin defensa. Hoy les presentamos a Demus, una organización feminista que dice enfrentar el machismo y promover autonomía sexual, pero en uno de sus últimos videos se les ve cómo descaradamente promueven el aborto. Y así empieza a salir en escena el ídolo de quienes muchos llaman periodismo independiente. Que algunos de los elementos absolutamente fundamentales del periodismo libre, como es la reserva de fuentes, la confidencialidad de las fuentes y todo eso que quedaría por completo dejado de lado. Pero, ¿quiénes son los medios que rebotan este video de Gorriti quejándose por la nueva ley APSI? Pues Epicentro, Ojo Público, Convoca y el infaltable IDL Reporteros. Ellos viven de las ONG, como si fuera su sueldo lo que reciben de ellas. La usan para viajar, para desplazarse, para estudiar, para muchas cosas personales. Porque son ONGs que están formadas en el odio. Y solamente una ONG que está formada en el odio puede ser promotora del aborto. Y es falsa defensora de los derechos humanos, porque en el aborto más de la mitad de los abortados somos mujeres. A Demus le ha afectado tanto la nueva ley APSI que acudió incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se les garantice que sigan representando a las víctimas de esterilizaciones forzadas, buscando así generar desinformación con la nueva ley APSI. ¿Y quiénes pidieron esa modificación? Esas ONGs como Demus. Incluso se beneficiaron durante el gobierno del presidente Fujimori en el cumplimiento de esa nueva ley que modificó y permitió, como le llaman las AQB, ¿no? La anticoncepción quirúrgica voluntaria. Y la desprestigiaron llamándolo esterilizaciones forzadas. Este caso se ha sellado y se ha sentenciado más de 7 veces y lo han reabierto y lo siguen reabriendo. Y los jueces infiltrados en el Poder Judicial definitivamente son los que abren este caso, porque cualquier juez con 2 dedos de frente y un mes de experiencia lo cerraría y no lo abriría. O sea, no se puede seguir investigando ni persiguiendo a la gente como lo hacen estas organizaciones. Pero ¿quiénes son los que celebran esta insistencia de Demus ante la CIDH? Nada menos que Epicentro, que recibió $70,000 directamente de la USAID para sus proyectos, según ellos, de promover la democracia. Y asimismo, IPIS, que desde el 2010 al 2023, según la APSI, recibió $1.959.000 de la Open Society Foundation de George Soros. Y así, curiosamente, 2 medios de comunicación que se plantan y se hacen llamar independientes. La Corte Interamericana estaría otra vez sobrepasando la soberanía nacional del Perú. Bueno, este sería un encargo a la Corte, que no se mete en los asuntos internos del país. Yo he pedido que se retire de la Corte a la señora Presidenta hace ya 2 años y voy a insistir en el pedido. Mientras más rápido salgamos de ahí, menos disturbios vamos a tener. Al sistema interamericano de derechos humanos necesitamos reformarlo. A ver, pues, que vayan a hacer su denuncia contra el señor Trump por el dinero que les ha quitado a las ONGs. ¡Que se atrevan! Cabe señalar que aquellas organizaciones como Demus son las primeras en jactarse por los derechos humanos, pero no han sacado ni un solo comunicado por los muertos en Patás. ¿Será válida tanta intervención internacional quebrantando nuestra soberanía nacional? Al menos ya se van conociendo nuevos rostros, nuevas organizaciones que salen a lagrimear por los recortes del presupuesto extranjero. A ver, Demus, clarísimo el informe. Felicitaciones a Juan Diego. Bien, Juan Diego, bien. Así es con punche como se tienen que hacer las cosas. Demus es una organización feminista que dice enfrentar, y lo digo entrecomillado, porque no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, dice enfrentar el machismo, dice promover autonomía sexual, pero en uno de sus últimos videos se les ve cómo descaradamente promueven el aborto. Y yo no sé qué tipo de defensa al ser humano, o qué entenderán por ser humano las señoras que están metidas ahí adentro para promover algo así. Bueno, no quiero yo explicar el video. No sé qué opinión tienes tú sobre lo que acabamos de ver, Lucas.
Fabricio, a ver, yo quiero un poquito explicar qué es lo que está pasando y darte mi posición al respecto, ¿no? Comencemos. Explícanos el video primero, como lo has entendido tú, y luego danos tu opinión. Sí, claro, por supuesto. A ver, la ley que se ha aprobado, ¿no es cierto?, es una ley que hace varias cosas. Una cosa que la ley hace es ordenar que las ONGs cumplan con ciertos requisitos de transparencia, ¿no es cierto? Se establece que las ONGs tienen que informar en qué proyectos están trabajando, tienen que transparentar un montón de información, y yo creo que eso en principio es algo válido y algo que se hace en muchos países del mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunas partes de la ley que yo creo que son cuestionables, Fabricio. Sí, claro. Y yo tengo que decirte esto con independencia de las cosas como son. La ley nace bien, es una buena idea, pero creo que en algunas cosas a los congresistas de repente se les ha pasado un poquito la mano. Por ejemplo, hay sanciones que de repente ya son demasiado altas, sanciones de muchos millones de dólares, ¿no? De repente habría que precisar bien en qué casos se puede imponer sanciones millonarias y en qué casos corresponde una sanción menos extrema. Un primer punto para debatir es el monto de las sanciones que están en la ley. Y luego hay otra parte de la ley que yo sí creo que es bien cuestionable, que es que la ley dice que si una ONG que recibe plata del extranjero le pone demandas al Estado, esa ONG tiene que ser sancionada, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la ley. O si ¿Ya? una ONG recibe dinero del extranjero. Sí, claro. ¿Y? Y luego esa ONG demanda al Estado Ok. o denuncia al Estado, esa ONG va a ser sancionada. Es lo que dice la Ya, ley. pero debería haber algo ¿Ya? en el medio ahí. Si denuncia al Estado en tal circunstancia, me imagino. No. O- Esa es justo la crítica que algún yo le hago a tipo la de- ley. La crítica que yo le hago a la ley es esa, que prácticamente sanciona, criminaliza que las ONGs demanden al Estado. Y una de las principales razones de ser de las ONGs es justamente interponer, presentar demandas, ¿ya? Eso lo hacen las ONGs en todo el mundo. Las ONGs de derecha, de izquierda, comunistas, socialistas, libertarias, conservadoras, liberales, todas las ONGs se dedican a demandar, ¿no es cierto? Para eso están las ONGs, para promover casos e ir al Tribunal Constitucional, a una corte, a un tribunal, a plantear demandas, ¿no? Entonces yo creo que la ley en esa parte se equivoca, ¿ya? Porque podemos estar equivocados o no. Pero no vamos a volver a lo que había antes, ¿no? No, a ver. Tiene que haber un punto medio, me imagino. Déjame explicar, ¿no? Podemos estar equivocados o no, ¿ya? Pero tenemos el derecho a demandar, pues. Y tenemos el derecho todos a recibir donaciones de donde provengan esas donaciones. La ley está muy bien cuando dice que tiene que haber transparencia. Pero la ley se equivoca cuando condena o impone una sanción por demandar. Las ONGs demandan, ¿no? Mira, digamos, a ver, los abogados liberales, ¿no? Tenemos ONGs y también demandamos, ¿no? Ya, pero- En Estados Unidos las principales ONGs de derecha se dedican a litigar contra el Estado, ¿no? Ya, Lucas. Es así, Yo lo digamos, entiendo ¿no? perfectamente. En un mundo ideal no debería ser así. Claro, Pero pues. estamos en un mundo en donde la justicia se ha politizado de tal manera, se ha caviarizado, es decir, jueces y fiscales prácticamente salen de las mismas aulas progresistas de Gorriti y las demás ONGs. O sea, Muchas veces, entonces, seguramente, sí. deberíamos tener un punto medio. No sé si la ley está totalmente equivocada o falta algo en la ley. quizá. La ley yo creo que estaba bien, pero a último minuto entró este artículo en la ley un poco raro que impone sanciones para las ONGs que demandan al Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos hay esta ONG Demos que ha denunciado al Estado peruano en un caso en la CIDH. Ok. Entonces, el Estado, tú no puedes sancionar a Demos porque te ha demandado, ¿no es cierto? Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque esta Corte en otros casos haya emitido sentencias que no nos parecen, que no estamos de acuerdo, en este caso yo creo que es razonable. ¿te A das ver, cuenta? entonces, Es Lucas, razonable, ¿qué cosa ¿no? es lo que le faltaría desde tu perspectiva a la ley para que no sea una ley rara, como has dicho, sino que sea ciertamente justa? No, a ver, la ley es justa en todo, creo yo, menos en este punto. Ya, y a este punto, ¿No? ¿qué le falta para No, ajustarse a la... ese artículo habría que borrarlo, porque las ONGs, las asociaciones, tienen el derecho a
presentar demandas. Ya, pero ¿Te das cuenta? a ver, no sé si te estoy Yo puedo comprendiendo. hacer mira, a ver, yo puedo hacer mi ONG liberal para presentar demandas contra la SUNAT. Sí. Y a mí nadie me puede sancionar por demandar a la SUNAT. Los grupos religiosos cristianos pueden hacer su ONG y de hecho puede ser que exista Sí, ONGs claro. así, cristianas, que dicen, oye, yo voy a recibir dinero de cristianos a nivel mundial y voy a demandar, por ejemplo, los decretos que hablan de que tiene que haber ideología de género. Y hay derecho a demandar. Es Ya. decir, nadie puede ser sancionado Hasta- por demandar. a ver, ni la- el conservador, ni el caviar, ni nadie. Porque Estoy de esa es la acuerdo democracia, contigo, ¿no? pero hay un par de precisiones que me gustaría preguntar. Nunca, siempre es necesario tener respeto a no demandar. Siempre, en todos los casos, ¿qué pasa si una ONG está defendiendo un delito, por ejemplo? Ya. Abiertamente como el aborto, o por ejemplo, con una ideología radical de izquierda, por ejemplo, que también hay ONGs así. ¿No pierden algunas prerrogativas estas ONGs? ¿No debería ponérseles un lindero a la hora de iniciar una A ver, demanda contra el Estado? Yo creo que, digamos, ex ante, no se sabe qué demanda tiene razón y qué demanda no tiene razón. Solo ex post los jueces determinan si la demanda tiene razón o no, ¿no es cierto? Cuando empieza un juicio no sabemos quién tiene razón, sabemos quién tiene razón al final. Y hay casos, si hay una demanda absurda, ridícula, que se basa en mentiras, que se basa en manipulación, una demanda de mala fe, eso puede ser considerado un delito y el juez te puede poner una multa también si tu demanda es una demanda así totalmente que se basa en mentiras, en fraude, ¿no? Pero eso se tiene que probar, ¿no? Todos tenemos el derecho a demandar, es a lo que voy, ¿no? O sea, ahí yo creo que se le ha pasado la mano al Congreso. A ver. Era suficiente exigir el respeto por la transparencia de la información. No había que dar ese paso. A ver, pero si pensamos... sí, está bien, yo entiendo ¿Te das que cuenta? estás... Es que es un boomerang. Yo lo mira. entiendo, pero el ex post, Mira, en este yo lo caso estoy ocurre... viendo- perdóname, en este caso el ex post ocurre con un poder judicial que está politizado. O sea, que está... Realmente es así. O sea, yo no sé si el Estado tiene las de ganar a la hora de que cualquiera de estas ONGs, ya sea del tinte de ideología que sea, decide hacer algo contra el Estado. Es casi Bueno. como esos juicios laborales en donde tú sabes que siempre va a ganar el trabajador y nunca el Estado, ¿no? Ya, Más o menos ya. así. A ver, pero ese es otro problema. No, a ver, digamos, yo creo que los jueces en el Perú, hay jueces muy buenos, hay jueces no tan buenos, pero en general el Poder Judicial en el Perú trabaja con imparcialidad, ¿no? ¿Habrá que hacer reformas en el Poder Judicial para que trabaje mejor y sea más imparcial? Sí. Y mientras no se hace... La Corte Interamericana de Derechos Humanos está parcializada contra los estados. A veces parece que sí, ¿ah? Digamos, esta corte tenemos que reformarla. Como decía Marta Chávez en el video, lo decía muy bien, hay que reformar el funcionamiento de la corte. Y ese es un trabajo que tiene que pedir la Cancillería, ¿ya? Pero ese es un problema. Eso no justifica que vayamos a sancionar a las ONGs por presentar demandas. ¿Por qué, Fabricio? Porque este es un boomerang, ¿ya? Es un boomerang. Hoy día, de repente, pueden sancionar a una ONG que tiene una ideología que a nosotros no nos gusta. Pero el día de mañana nos pueden sancionar a nosotros, ¿te das cuenta? Sí, claro. O a una ONG que defiende los valores que nosotros creemos. Es decir, tenemos que defender este principio que es un principio básico, ¿no? Más allá de las simpatías o antipatías ideológicas que absolutamente todas las personas tienen. O sea, para mí acá hay un tema de principio básico. Entiendo perfectamente. Se le ha pasado la mano, es un error. Escúchame, del yo entiendo Congreso. perfectamente lo que tú estás diciendo y podría decirte incluso que estoy totalmente de acuerdo, salvo un par de cosas. Por ejemplo, solamente lo voy a poner como ejemplo, no quiero profundizar en el tema. Se ha hablado mucho del señor Prevost, etcétera, pero que la señora Sigrid Bazán salga a defenderlo ya me causa, o sea, digo, aguanta, acá hay algo raro, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Que la Corte Interamericana le ponga todas las luces a este caso y no se pronuncie por otro tipo de temas, ya me hace sospechar, ya me hace de plano decir, oye, aguanta, yo no podrá tener la sensatez Lucas Gersi de ver claramente este asunto, pero que se metan justamente en un tema de Demus, que es una ONG abiertamente progresista, Bueno, que defiende todo el temas con las mundo- esterilizaciones forzadas, que no necesariamente fueron ciertas también. Hay todo No, un yo debate. yo sé. Todo un debate ahí, que Yo fueron muy creo pocas que ahí personas. hay mucha etcétera. manipulación de información. A ver, Entonces yo digo, o sea, no quiero defender este asunto porque no me parece que los ánimos de la Corte sean correctos.
es muy probable que los ánimos no sean correctos y todos sabemos que hay un montón de argollas y que la Corte prioriza temas que de repente no son los principales y que está totalmente lleno, pero hasta el cuello de la retórica, digamos, progresista y caviaria. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Por eso hay que buscar una reforma del sistema interamericano de derechos humanos. Pero eso no significa que esté bien que la ley permita sancionar a las ONGs porque demandan al Estado, ¿no? Ahí eso es un error objetivo. Y hay que tener la humildad, la caballerosidad de reconocer cuando se comete un error. No estoy de acuerdo. Bueno, es parte de un honor discrepar contigo. No, además que primera vez que discrepo contigo, pocas veces Lucas. Discrepamos, ¿no? Sí, sí, la verdad estamos muy de acuerdo siempre en muchas cosas. Pero mira, digamos, es que las cosas son como son, claro, Fabricio. Es que, Lucas, un principio básico tú estás pensando de la democracia. como el gran abogado constitucionalista que es. Permíteme a mí pensar como un periodista crítico que descree de este tipo de cosas, ¿no? Que sospecha permanentemente. Mira, a ver, el principio básico de la democracia es que la gente puede crear asociaciones. Algunos crearán asociaciones buenas, otros crearán asociaciones malas. Perversas, claro. Perversas. Habrá todo tipo de asociaciones. Sí. Buenas, y están en la malas, libertad de feas, hacerlo. chicas, grandes, todo tipo, ¿ya? Y las asociaciones tienen el derecho a presentar demandas. Y habrán demandas correctas y demandas incorrectas y demandas fraudulentas, todo tipo de demandas. Pero tú no puedes sancionar el ejercicio legítimo de un derecho que es presentar demandas. Es eso. Sí, sí, ¿No es sí, cierto? estoy de acuerdo contigo. La ONG liberal pero puede la presentar realidad demandas, me sí dice... puede. La ONG comunista puede presentar demandas, también puede, porque todos tenemos el mismo derecho. Al final es eso. Bien, cambiemos de tema. Quiero que me... A ver, ¿cómo la has visto a la señora Dina Boluarte en los últimos días con todo este asunto de las muertes? Yo le he visto... En Patás. Porque sí, quiero hablar... sí, ¿Por qué entro en ese tema? Porque quiero entrar contigo al tema de la minería. Claro, porque tienes algunas ideas interesantes sobre eso. Mira, yo he visto a la señora Dina Boluarte absolutamente fuera de control. Yo he visto a la señora Boluarte que ya se olvidó que estamos en el 2025 y ha regresado al 2021. Ya estoy viendo a la Dina Boluarte sin operaciones, castillista, serronista. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque cuando ocurre la masacre de Patás y ocurre todas las tragedias que están ocurriendo en Patás, ¿cuál tiene que ser la respuesta del Estado? La respuesta del Estado tiene que ser entrar a combatir la violencia. Perdón, discúlpame, Sí, paréntesis. sí, sí. Un experto me dice, por favor, corrígelo a Gersi. La ley APSI aún no se aplica porque falta reglamentarse. La Corte se extralimitó porque aún la ley no se le aplica a nadie y sobre la prohibición de demandar al Estado, el reglamento va a precisar sus alcances. Bueno, a ver. No voy a decir quién. Hay que esperar el reglamento, a ver qué cosa dice. Entonces, y sí se extralimitó. si es que la ley aún no está vigente, probablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue demasiado apurada. Ahí le doy la razón al anónimo que te ha escrito. No, es un experto, todo el mundo lo conoce. Sí, está muy bien. Pero eso no cambia en lo más mínimo el cuestionamiento que yo he hecho a la ley. Pero entonces sí damos un pasito a favor de que esto ha sido con un Animus. A ver, sí, pero yo no estoy defendiendo el caviar, Animus. ¿verdad? Nadie niega que el Animus es caviar, eso yo no te lo he discutido. No, está bien que hay un... Sí, hay un Animus caviar, sí. Esa es la realidad, Lucas. Es el suelo que pisamos. Está muy bien, somos muy intelectuales y todo, pero la realidad nos dice que esta gente está actuando... La realidad es ver lo que dice la ley, ¿no? Que la ley dice que las ONGs... Bueno, en este caso la ley aún no se aplica porque falta reglamentarse. Pueden ser sancionadas, ¿no? Y el reglamento, ¿qué puede decir, no? De repente precisa un poquito, ¿no? Vamos a ver. Bien. A ver, entonces... Empaté al último minuto. ¿Verdad? Un gol así a la Argentina, así, con lluvia, con barro. Pero con ayuda de un caballero anónimo. Bueno, ¿no? sí, hubo un cambio en el equipo, entró dos delanteros. Había un punta, entraron dos puntas. Y confieso que no me acordaba que la ley estaba todavía sin poder aplicarse por el tema del reglamento. Pero no cambia en nada el debate de fondo, ¿no? Ok. Está bien. Volvamos al tema porque quiero entrar al tema de minería contigo. No sé si coincides conmigo que este es un gobierno de la torpeza, ¿no? Sí. La gran cantidad de problemas en los que está metida la señora Dina Boluarte y su gabinete son por errores bobos, ¿no? Mira, a ver, para terminar la idea, ¿no? Sí. Cuando se produce la masacre de Patás,
La respuesta del Estado tiene que ser: yo voy a enfrentarme a quienes causan la violencia en Patás, que son los mineros ilegales. No los mineros en vías de formalización, no los mineros artesanales formales, no los mineros formales, la gran minería no, sino que los mineros ilegales, que son aquellos mineros que realizan actividad minera donde no deben, en las concesiones de otras empresas formales, por ejemplo, las concesiones de la minera Poderosa. Esa tiene que ser la reacción del Estado. El Estado tiene que decir: yo voy a sacar a los mineros ilegales que invaden la concesión minera de esta empresa. Y en vez de hacer eso, el Estado ha dicho: voy a prohibir la actividad minera en todo Patás. Es decir, castigo al minero formal. No solo al minero formal del distrito de Patás, sino también al minero formal del distrito de Parcoy o del distrito de Yarabamba, que queda a 90 kilómetros en otro lado. Entonces, acá, ¿qué cosa hay? Acá hay un ánimo de perseguir a la empresa privada. Hay un ánimo antiminero. El gobierno de Dina Boluarte y la gestión del ministro Montero es una gestión antiminera, al estilo como si fuera el padre Arana, como si fuera la señora Mirta Vázquez. ¿Por qué? Son antimineros. ¿Ya? Desarrolla, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque no hay ninguna justificación para prohibir las actividades de las empresas mineras formales. Pero sin ningún argumento han prohibido las minas formales en todo Patás. Y han ordenado el cierre de las minas formales en todo Patás. Pese a que estas minas no están conectadas con los actos de violencia y algunas de ellas están situadas en zonas donde ni siquiera ha habido violencia. Cuando ocurrió la masacre de Patás, me estás diciendo que llovió sobre justos y pecadores, sobre todo. Exactamente, así es. Están utilizando la violencia como excusa para perseguir a la minería en el Perú. Cuando se produjo la masacre de Patás, Vladimir Cerrón sacó un tuit. ¿Qué dijo el tío Cerrón, no? El tío Cerrón dijo: este problema solo se arregla con la nacionalización de todas las minas de Patás y con el cierre de todas las minas de Patás. Y Dina Boluarte está haciendo lo que Cerrón le pidió que hiciera. Está persiguiendo a las minas formales. O sea, tenemos nuevamente políticas de extrema izquierda al estilo Castillo. Es lo que tenemos ahora, ¿no? A ver, una vergüenza lo que ha ocurrido. Sí, no, además de ser absolutamente inconstitucional, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Sí. Hay que, a ver, yo también estoy de acuerdo con, por ejemplo, con la posición de mi buen hermano y amigo Cristian Rosas. Él hace poco estuvo acá, estuvo defendiendo la posición. Un saludo a Cristian, el gran amigo de nosotros. No, el gordo es un capo, pero él decía, defendía algo así en un debate que tuvo con Javier Iván Arenas, otro crack también. Él decía algo así como: oye, está bien, yo sé que las concesiones son enormes, la de Poderosa creo que son 3 veces San Isidro, 2 veces, es un montón. Y solamente están minando en un pequeño espacio interesante, y el resto de espacio, ojo, no lo toques, estoy en investigación, en estudio, estoy viendo si lo trabajo en 15 años, en 10, en 50, y afuera de los linderos está la gente que quiere minar. Y yo le digo, Cristian me dice, pero el problema de esto es que debería la tierra ser minada por el que la necesita, finalmente. Poderosa está haciendo fortuna con el pedazo que tiene, que deje que otros lo hagan. Eso es un tema también un poquito velasquista, ¿no? Sí, porque eso es como pero decir, no deja de tener, la tierra, no deja de tener la tierra para el sensatez, que la trabaja, ¿no? Un poquito velasquista sonó esa parte. Mira, Fabricio, a ver... la circunstancia es diferente porque en ese tiempo los agricultores no estaban ni formados, ni tenían los implementos técnicos ni materiales para hacer las cosas que se tenían que hacer. No sé si es la misma realidad ahora. Es otro debate, ¿ya? Pero a ver, mira... está el proceso de formalización de la minería, que es el Reinfo, ¿no? El Reinfo, la verdad es que ha sido un fracaso en el Perú. Tú tienes el Reinfo funcionando desde el año 2016 y menos del 2% de los Reinfos se han formalizado. Es decir, los señores que están en Reinfo, de verdad, salvo una minoría, no tienen ningún interés en formalizarse, sino que se inscriben en el Reinfo para tener un escudo protector que les permita a ellos hacer minería, pero sin formalizarse de manera informal. Y el problema es que lo que tenía que ser transitorio se está convirtiendo en permanente. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha salido hace poco, que te recomiendo que la busques, bien interesante, donde el Tribunal Constitucional reconoce que el Reinfo ha fracasado. El Tribunal Constitucional además reconoce que los reinfos, los mineros informales, tienen que tener responsabilidad, que no pueden tener inmunidad.
porque la norma decía que si los reinfos cometían delitos contra el medio ambiente, por ejemplo, eran inmunes. Y el TC ha dicho, no, aquí nadie puede tener inmunidad. O sea, buena sentencia del TC. Y lo que tiene que hacer el Estado es decir, ya no más proceso de formalización infinito. Te tienes que formalizar sí o sí. Y si no te formalizas, eres un ilegal y ya no puedes hacer actividad minera. Ese es el mismo derecho para todos, ¿no? Luego, hay mineros artesanales, pequeños mineros formales. Hay pequeños mineros formales que hacen actividad minera en las concesiones de Poderosa. Porque Poderosa y otras empresas mineras firman contratos con mineros artesanales que operan en sus concesiones. Acá lo que está mal es robar oro, ¿no es cierto? El Estado otorga una concesión a una empresa y hay gente que con la violencia se mete a esta concesión disparando, bombardeando torres de alta tensión, matando gente y roba oro. Ya, a ver. Y eso no se puede permitir. A ver, pues. Ese es el tema, ¿no? Yo no voy a entrar en un debate porque no soy experto. Lo mío es simplemente como tratar de entrever lo que más o menos ocurre en un lugar en el que yo no conozco. Correcto. Pero mi pregunta, entonces, es sencillamente, porque Cristian aludía a algo como la primacía de la realidad. O sea, está muy bien, en el concepto eso es lo que ocurre así, pero en la realidad hay mucha gente que también quiere minar, incluso muy poquito, casi para la subsistencia, en algunos casos no, y le están diciendo a una mina como La Poderosa, oye, déjame entrar, o sea, te estás comiendo todo el pastel solo, déjame comer un poquito aquí en este pedacito, ¿no? Y el otro también, claro, son un montón de gente que al final ese pedacito se termina convirtiéndose en un pedazote. No, a ver, digamos, como yo te digo, existe la modalidad... ¿Qué le decimos a esta gente? No, es que hay un montón de mineros artesanales formales que la concesión es de Poderosa, le pides permiso a Poderosa, Poderosa negocia, pues. Y hay contratos. Es decir, no es que O Poderosa sea, está minas, pero cerrado. me das un porcentaje. Claro, existe un montón de arreglos de ese tipo. O sea, hay un montón de gente que tiene este tipo de contratos. Acá el problema es el que no quiere negociar, no quiero pagar, quiero robarte y me meto y disparando y matando. El que se delincuentiza. Claro, ese es el problema. ¿Hay mucho de eso? Lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuántos muertos ya hay en Patás? 39, me parece. Y no es solo Patás, también ha habido una masacre parecida hace un par de años en Caravelí, en Arequipa, me acuerdo, hubo una masacre también parecida. Es decir, este es un problema que ya está amenazando gravemente las instituciones del Perú, ¿no? Y no se trata de criminalizar a todos los mineros en vías de formalización o artesanales. Hay muchos que son gente honesta, que hace un trabajo honesto, pero también está este elemento delictivo, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú de la idea también? La elección pasada, te lo comenté antes de entrar a cámaras, la elección pasada, bueno, la terminó ganando Pedro Castillo en buena parte por la enorme ayuda de uno de los sindicatos más organizados que hay en el Perú, que es UTE. Los profesores organizados más o menos fueron quienes encaramaron a Castillo a Palacio. Correcto. La perspectiva ahora es que el grupo organizado de peruanos, que va a ser fundamental, yo creo que sí, muy probablemente para poner al próximo presidente, son los pequeños mineros organizados, que deben sumar, según la data que he estado viendo, creo que son 500,000, con familias, con esposas. Claro, llegas a más de 1 millón. Puedes llegar Más de 1 por lo millón de menos a 1 personas. millón de gente que va a votar casi en bloque, si es que no es en bloque completamente, por un candidato en las próximas elecciones, que va a ser alguien que los apoye, que apoye la posición esta de, oye, déjame minar a mí, Poderosa no tengo más el pastel solo. Básicamente eso. ¿Qué opinas tú de esta idea? Mira, a ver, yo soy un nerd, ¿ya? A mí Sí. me gusta mirar los resultados electorales. Yo no sé si los lugares donde hay mucha minería artesanal gana en bloque un candidato, ¿ah? Yo recuerdo, por ejemplo, el distrito de Caravelí, en Arequipa, que es un distrito con mucha minería artesanal. Ahí Caravelí, ¿no? La provincia de Caravelí y sus distritos, no ganó un partido en bloque, sino que fue un voto muy dividido entre Perú Libre y Fuerza Popular. Luego, en Patás, yo recuerdo también, el voto está bastante dividido, ¿ah? Entre Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza por el Progreso. Es decir, estas zonas de minería informal no son zonas donde arrasa un partido, ¿ah? Sino son zonas donde el voto está equilibrado entre varios grupos. ¿Me quieres decir que hay mineros ¿No? ilegales de izquierda, de derecha, de centro, fujimoristas, Sí, porquistas, al parecer, quizá? ¿no? Es que son peruanos como todos, ¿no? Sí. No es que todos piensen No, así no igualito. es heterogéneo el No asunto. son robots, ¿no? Hay de todo en esta vida, ¿no? Entonces, otro análisis que yo te quiero decir, ¿ya?
siempre que se habla de la elección en Estados Unidos, se dice que la elección se define en Michigan, en Ohio, ¿no? Que hay ciertos lugares que definen la Los elección. estados bisagra, como les Así dicen. es. Yo creo que Perú también tiene sus estados bisagra. Porque en Perú hay lugares que ya se sabe cómo van a votar. Nosotros ya sabemos que la Sierra Sur es recontra de izquierda, roja, ¿no? La Sierra Sur es roja. Nosotros ya sabemos que la costa norte es principalmente fujimorista. Nosotros ya sabemos que Lima va a votar por los candidatos de derecha que no son fujimoristas, que va a ser mi tío Philip Quaker y mi tío Porky. Entre ellos se va a dividir Claro, Lima. más o menos. ¿No? Entonces, ¿quién es el estado bisagra en el Perú? El estado bisagra en el Perú es la Sierra Norte. Yo creo que el voto de la Sierra Norte es el voto decisivo, porque Cajamarca, Ancash, ¿no es cierto? La Sierra de la Libertad, Amazonas también, esa es la parte del Perú que cambian cómo votan de una elección a otra. Esa parte, ¿ah? Esto es importante, hay que hacer Esa un es reel la de esto. parte del Perú, yo creo que esa es la parte del Perú que decide al ganador de la elección. Porque ahí Junín, Ancash, Cajamarca, toda la Sierra Norte, en una elección eran apristas, después fujimoristas, después castillistas. Es decir, esa es la parte del Perú que cambia su manera de votar. Lucas, pero Quiero poner eso, contribuir eso al análisis. claro, ¿no? pero que coincidentemente la Sierra Norte es la Sierra Minera. A ver, estamos hablando Claro, ahorita de Patás, sí, estamos sí. hablando de Cajamarca, etcétera, ¿verdad? Es una zona quizá la principal de minería artesanal o informal en el Perú, ¿no? Es, claro. ¿Ancestral? En algunos casos será, en otros Hay no, algunos que no ¿no? están de acuerdo con el, Es con el que- tema. Por ejemplo, Javier Iván Arenas no está de acuerdo con el tema ancestral porque él no dice, no, esto no es un tema ancestral, eso es muy nuevo, ¿no? Por lo menos esta Es que manera de hay hacer que- minería. No hay que generalizar, ¿no? Hay que mirar lugar por lugar, ¿no? Habrán lugares de minería ancestral y lugares de no minería ancestral. Yo tengo entendido que Patás no es un lugar de minería ancestral, sino que esto ocurrió hace poco, ¿no? Lucas, son 4 mociones de censura contra tu presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén, mío también, por supuesto, Sí, sí, y parece que ya tienen los votos. Ayer la señora Patricia Sí. Chirino salió bastante segura de sí, diciendo, ya los tenemos y los tenemos de más. Sí, ha es que dicho. yo creo que la arrogancia, la soberbia, es mala consejera. Y el señor Adriancén yo lo veo recontra soberbio. ¿Qué es esto de penalizar, cerrar, perseguir a todas las empresas mineras formales? Es soberbia. Otro acto de soberbia, ¿no? Venir a decir, a amenazar que va a cerrar el Congreso, ¿no? Veladamente, Yo escuché De esas taquito, amenazas, pues esas son amenazas pues, de matón de esquina, ¿no? Matón de barrio. Y acá no se puede cerrar el Congreso. Claro, recordemos más No o puede más. haber cierre del Congreso. Sí, sí, por supuesto ¿Por que qué? no, ¿Por no. qué no puede haber? Porque ya hay una elección convocada. Además que ya- Si tú ya tienes una elección convocada, ¿cómo vas a cerrar? Ya no, vas pues, a tener dos lo- elecciones convocadas a la vez. Es una payasada. Lucas, es decir, Lucas, ¿qué cierre del Congreso? Lo tenemos No va a al haber enfermo eso. en UCI. No le No. vas a desconectar el aparato. Déjalo que llegue deja que llegue a las elecciones. Ya no podemos soportar Claro, una es debacle decir, más. está diciendo cosas totalmente pues, erráticas, ¿no? Y a mí el señor Adriancén me cae bien, ¿ah? Creo que es un tipo inteligente, tiene buena formación en Derecho, se expresa, que me cae bien, pero no sé qué le ha pasado y creo que por tener esta conducta errática, lo más probable es que lo censuren, ¿no? A ver, recordemos un poco cómo ha sido ese contexto, porque después de la matanza apareció antes de la matanza, creo que 1 o 2 días antes, cuando ya se sabía que las personas habían desaparecido, apareció el señor PCM a decir: no es veraz la información de que son 16 trabajadores de la mina La Poderosa. No podría asegurarlo, eso no es veraz. Veraz usó el término. Matan a las personas de la manera Más atroz, horrible, ¿no? como lo hemos visto todos en los WhatsApps, a todos nos ha llegado el video. Y luego aparece el señor a decir, lo que dije, lo dije porque fue Poderosa quien me lo dijo. Error grave, porque hasta donde yo tengo entendido, el día que Lucas Gersi sea presidente de la República, todos los días cuando se levante tiene que recibir un informe de DINI, ¿no? De todo hasta de la claro, hoja que se cae sí, en el claro. árbol, ¿verdad? Además, ese tema ya está claro, ¿no? Y está claro, digamos, como yo te comenté, la minera Poderosa, y esto es de público conocimiento, tiene contratos con otros mineros artesanales que explotan parte de sus concesiones, ¿no? Y la gente que fue asesinada eran de la compañía de seguridad de uno de los mineros artesanales que tiene contrato con Poderosa, ¿no? Eso es lo que se ha mencionado. Yo creo que deberían censurarlo al señor también. Y me apena decirlo porque
No creo que sea una mala persona y no creo que sea un antipatriota que está buscando que el país se vaya al barranco. No, para nada, pero para es nada. que están cometiendo errores torpes, de verdad, son errores crasos. Bueno, y eso que del aumento de sueldo no hemos hablado, ¿no? Que ese ya es... ¿Cuál es tu idea sobre? ¿Tú crees que el presidente debe ser el primer funcionario del Estado también en sueldo? No hablemos de Dina Boluarte, no hablemos de No, claro. A ver, yo creo que el presidente no debe ser el funcionario mejor pagado. Hay otros funcionarios que está justificado que ganen más, por ejemplo, como de repente el presidente del directorio del BCR, el superintendente de banca y seguros, que se mueven en entornos muy bien pagados, ¿no? Mercado financiero, bancario, ¿no? Quizá Petroperú, quizá también, ¿no? Quizá si queremos tener juristas de primer nivel en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, quizá esos cargos deberían estar muy bien pagados también. Ya, pero ¿y la dignidad, ¿no? o como llaman algunos, la investidura no te obliga a pagarle como debería? Dignidad no es igual a plata, ¿ya? No. Te hablo de la investidura, del cargo, claro. Digamos, la dignidad del cargo, ¿no? Digamos, no de la persona. El presidente de la República no debería ser el mejor pagado, pero debería estar bien pagado. Y yo creo que en este momento el sueldo es muy bajo. Por ejemplo, yo creo que es un poco indecoroso que la presidenta gane menos que los ministros, siendo ella la jefa directa de los ministros. La presidenta debería ganar en todo caso el mismo sueldo de un ministro. Lo que a mí me parece poco elegante es que en esta coyuntura Dina Boluarte pida aumentarse el sueldo a ella misma. Una persona con liderazgo, ¿qué haría? Una persona con liderazgo diría, oye, ¿sabes qué? Mira, vigente. No, que se sube el sueldo del presidente, pero no para mí, sino para el nuevo presidente del Perú que llegue al cargo el 28 de julio del 2026 a futuro. De acuerdo, eso le va a convenir a ella también porque claro, la pensión la va a recibir ella también a partir de que salga. Y queda súper bien porque apruebas una buena norma, pero no en beneficio tuyo, no quedas como angurriento. O sea, lo que a la gente le molesta es que la gente quede como angurrienta, ¿te das cuenta? Es decir, muy bien, la propuesta está bien en el fondo, pero muy mal en la forma como se ha planteado, ¿no? Ya, entonces vayamos no al tema del dinero, sino al tema de lo que significa hacerlo ahora. ¿Y qué está pasando hace rato en el entorno de la señora Presidenta de la República para leer tan mal la realidad y tomar decisiones tan torpes? Eso sí, yo no lo sé. Yo no sé si tiene buenos asesores y no los escucha, o de repente el poder te aísla y no tiene una visión clara de lo que ocurre en el Perú, ¿no? Yo no sé, pero a veces la gente que está en el poder como que se distorsiona un poquito, se desconecta un poquito de la realidad, ¿no? ¿Tú crees que eso puede estar ocurriendo? Es posible, sí. El poder yo creo que aísla a la gente, ¿no? Sí. Aísla, distorsiona la percepción de las cosas a veces. Se habla de la soledad del poder, ¿no? Sí, eso. Debe estar muy sola la señora presidenta, ¿no? Debe sentirse acorralada, perseguida, debe sentirse muy golpeada también, ¿no? Bueno, Lucas, quiero agradecerte por tu venida. La primera vez que disentimos de algo me parece genial. Alguna vez habremos disentido de algo. Sí. Pero además, si tú analizas el tema objetivamente, me vas a dar la razón, Fabricio. Seguro. Más allá del caso concreto de una ONG que nos cae mal o otra, más allá de casos concretos, ¿qué es lo correcto de cómo debería estar establecido la ley, ¿no? Ese es el tema. Lucas, te agradezco. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Un honor. Sí, para mí también. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar a hablar. ¿Tú crees que va a haber una guerra mundial en Asia entre Pakistán e India? Bueno, ya es una realidad, ¿no? Hay bastantes muertos y bombardeos de aquí entre a que se empiecen a lanzar cabezas nucleares, ya no queda cuánto, no queda nada. Bueno, eso yo creo que ¿Es también... posible eso? Yo creo que ambas partes van a saber qué cartas no deben jugar, ¿no? Porque tampoco, no creo que escalen hasta ese punto. Pero la guerra entre India y Pakistán ya está. Siempre se piensa así, la verdad. Se han intercambiado misilazos, sí, ¿no? uno tiene siempre, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial también se decía lo mismo hasta que ocurre. Sí, claro. Hasta que el otro da el paso, ¿no? Sí, pero es bien... Las guerras son así. Es bien preocupante porque es prácticamente una guerra entre potencias nucleares, ¿no? Sí, bueno. Entonces es una situación bien peligrosa que hay que monitorear, ¿no? Vamos a volver después de la pausa con Néstor Díaz, el teólogo Responde. Nos va a hablar un poco sobre la perspectiva geopolítica que tiene él, seguramente muy interesante. Ya venimos. Ya volvemos con Hora